Amados hermanos, buenas tardes, que el Señor nos siga bendiciendo. Es un placer volver a estar juntos a pesar de la distancia, pero me refiero juntos porque estamos unidos en un mismo espíritu, gracias al Señor. Y esta tarde pues les doy la más cordial de las bienvenidas. Es un privilegio, es una bendición poder estar nuevamente juntos. Esta tarde nos hemos dado cita para alabar y bendecir el nombre del Señor, para que el Señor nos alimente a través de su palabra. Dios es un buen Padre y siempre está pendiente de toda necesidad en nuestras vidas, está pendiente de nuestras necesidades, no solamente en lo material, también en lo espiritual y en todas las demás áreas. Así que seamos bienvenidos esta tarde. Por tercera ocasión les doy la bienvenida y vamos a hacerlo, hermanos, llevando a cabo una lectura bíblica. La lectura la vamos a hacer en la carta a los Efesios, capítulo 5, a partir del versículo número 21. Efesios capítulo 5, a partir del versículo 21. Ojalá que cada uno de ustedes que está siguiendo esta transmisión pueda tener la escritura al alcance de su mano, para que usted ahí desde su hogar me esté acompañando en esta lectura que vamos a estar haciendo. Efesios 5 del 21 hasta el final, el versículo número 33. Y dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar, hermanos, entregando este tiempo en las buenas manos del Señor. Poderoso Padre que moras en los cielos, en esta tarde, nuestro buen Señor, te damos gracias por la bendición que tú nos estás concediendo una vez más en este día miércoles, día en el cual nos estamos dando cita, Señor, como lo hacemos siempre en tu casa de oración, para alabar y bendecir tu nombre a través de los cantos, para tener un tiempo de comunión a través de la oración y, por supuesto, Señor, tener el plato fuerte, el momento en el cual tú, a través de tu palabra, nos enseñarás una vez más, Señor, acerca del matrimonio, acerca de la familia. Y yo espero, Señor, ese es mi ruego delante de ti, que todo esto traiga algún fruto entre nosotros, Padre, que las relaciones familiares, matrimoniales, se fortalezcan y esto sirva justamente para la honra y gloria de tu poderoso nombre, Señor. Así que, Padre, te damos gracias de manera anticipada. Te ruego una bendición especial para la vida de todos los que nos están acompañando en esta transmisión, que a donde quiera que ellos se encuentren, que tu buena mano sea sobre la vida de ellos y sobre la vida de sus familias, Padre. Así que te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a entonar dos cantos, dos himnos esta tarde. Vamos a entonar primeramente el himno 512. Vamos a entonarlo, es un himno muy cortito,
Se llama Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Vamos a cantar tal como aparece en el himnario, pero vamos a agregarle a partir de donde la letra del canto dice: y alabaré tu nombre eternamente y para siempre hasta concluir. Así que himno número 512, Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Si el Señor hasta aquí nos está alargando la vida, está pendiente de toda necesidad, poniendo como parte prioritaria en nuestras vidas lo espiritual. Ya nos dice también la carta a los Efesios en el primer capítulo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, principalmente la bendición de parte del Señor viene en el terreno espiritual, pero también en las otras áreas de nuestra vida. El Señor está pendiente, proveyendo, cuidando, dirigiéndonos, corrigiéndonos, alimentándonos. Así que, hermanos, ¿cómo no dar gracias al Señor si hasta este momento el Señor ha sido bueno para con nosotros? Vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Ahora vamos a entonar el himno número 373. No los podemos escuchar por obvias razones, solamente ustedes a nosotros, pero los invitamos que ahí en su hogar también alabe y bendiga el nombre del Señor a través de los cantos. Himno número 333. Buscad primero es el título de este himno. Así que para la honra y gloria de nuestro Señor, entonemos este canto.
siempre debemos hacer, buscar sobre todas las cosas, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ese texto, hermanos, en el cual está basado este himno, es como una promesa, porque dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando nosotros leemos el contexto de esa porción ahí en el Evangelio de Mateo, nos encontramos que el Señor ha establecido que los gentiles buscan el vestido, la comida, la bebida, todas estas cosas se afanan, pero nosotros, nuestro objetivo debe estar, hermanos, de manera directa, enfocada en buscar el reino de Dios, la justicia de Dios, la voluntad de Dios, glorificar a Dios, agradarle a Dios. Y Dios promete que Él va a suplir todas nuestras demás necesidades. Vamos a entrar a nuestro tiempo de estudio bíblico en esta tarde, hermanos. Vamos a darle continuidad al tema del matrimonio y de la familia. El tema del matrimonio y la familia. La semana anterior estuvimos dando inicio. Yo les decía que vamos a hacer una serie de estudios de unos 2 o 3 miércoles, o quizás nos adentremos, dependiendo cómo vayamos progresando en esto. Ahí vamos a ir viendo hasta dónde el Señor nos permite analizar el tema del matrimonio. Y al hablar del matrimonio, necesariamente, hermanos, nos veremos obligados en hablar también de la familia, porque la familia proviene esencialmente del matrimonio. Así que si no hay matrimonio, entonces no hay familia. Así que, hermanos, estamos ocupados en esto. Estuvimos analizando acerca del matrimonio y nos dimos cuenta que Dios es el que creó la institución divina acerca del matrimonio. Y les compartía yo que la definición bíblica del matrimonio es la unión de carne con carne. Es una unión física, elemental, y básicamente es una unión física, no es una unión espiritual. En muchas doctrinas distintas a la nuestra enseñan que el matrimonio es una unión espiritual, pero no. El libro de Génesis, así también Efesios y otras porciones de la Escritura nos enseñan que el hombre ha de dejar a su padre y a su madre y a unir. Vamos a seguir con la transmisión. Una disculpa, hermanos, no sé desde qué momento se dejó de escuchar el audio, fue poquito. Tuvimos aquí una pequeña falla técnica. Ya saben ustedes que los equipos no tienen palabra de honor. Me están diciendo que fue unos breves segundos. Espero yo que sí, pero finalmente, para no dejar nada al aire, les decía brevemente, repito lo que estaba yo diciendo, que la definición bíblica del matrimonio es la unión de carne con carne, es una unión física, no es una unión espiritual, es una unión compuesta entre un hombre y una mujer, no entre un hombre y dos mujeres y un hombre, no un hombre con un hombre, no una mujer con una mujer. Dios diseñó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y algo de lo cual también compartía la semana anterior es que el matrimonio es perfecto. El matrimonio no tiene ningún error, no tiene ninguna falla. Y aclaraba este punto porque de sobra sabemos que la vida matrimonial para muchos ha resultado, lejos de ser
una experiencia única, una experiencia especial, una experiencia que sea un deleite, en realidad se ha convertido para muchos en una tortura, mucho sufrimiento, mucho agobio, mucho abuso, a veces físico, a veces psicológico. En muchos sentidos, para muchos el matrimonio resulta en una mala experiencia, ha resultado en una mala experiencia, pero el matrimonio es una experiencia realmente rica porque Dios así lo ha establecido, Dios así lo ha permitido, y de verdad que es importante nada más saber la función, el rol que a cada uno de nosotros nos corresponde, y hablo esencialmente de la pareja, del varón, hablo de la mujer, y también ocupé algo de tiempo para dejar bien claro que Dios no es un Dios elitista, Dios no es un Dios machista, Dios no es un Dios homofóbico. Todos estos asuntos que siempre están rodeando los temas que tienen que ver con el matrimonio, con la familia, y hoy está muy de moda en este tiempo todo lo que tiene que ver con el movimiento de los sodomitas, y luchando y peleando por lugares que el autor de la vida, el creador de todo lo que existe, no les ha conferido. Y esencialmente, hermanos, hoy quiero compartirles, quiero que juntos analicemos un poco esta porción de Efesios, capítulo 5, del verso 21 hasta el final, porque Pablo aquí hace un análisis de 4 relaciones que son fundamentales en la vida de las personas. En primer lugar, le habla a las esposas, cómo debe ser su relación y cómo va a operar ella dentro del matrimonio en relación con su esposo. Pero también le habla al esposo y cómo el esposo tiene que luchar cada día y esforzarse en impartir un amor sacrificial a su esposa, tratando en todo momento de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Pero también le habla a los hijos, no en el capítulo 5, pero sí en el capítulo 6 el Señor le habla a los hijos de cómo debe ser la relación de los hijos con los padres y también de los padres con los hijos. Y la cuarta relación es de los siervos, de los empleados con sus empleadores. El capítulo 6 habla de los siervos y habla de los amos. Y entendemos el tiempo y la época en la cual Pablo vivía y escribió en estos términos. Pero hoy es aplicable a nosotros cuando prestamos nuestros servicios para alguna empresa, para algún dueño de alguna empresa. Nosotros sabemos cómo debe ser nuestro trabajo, cómo debe ser nuestra entrega en el trabajo. Así que, hermanos, dice en Efesios capítulo 5, versículo número 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Este versículo, hermanos, es clave para poder comprender el resto del capítulo. Si nosotros nos adentramos de manera directa a partir del versículo 22, es donde muchos tropiezan, donde muchos empiezan a tener problemas, donde muchos, y quiero señalarlo tal cual, donde muchos han mostrado una rebeldía abierta a lo que Dios ha establecido para el matrimonio. Porque para muchos y muchas principalmente, pues resulta incómodo y resulta inaceptable el versículo 22, donde el Señor dice, no lo dice ningún pastor, no lo dice ningún maestro bíblico, lo dice la palabra del Señor, dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces estos son los versículos donde se fija toda la atención y donde empezamos, insisto, a tropezar con la palabra del Señor. Y si hay algo realmente delicado, hermanos, que va a traer repercusiones negativas hacia nuestra vida, es que nosotros le empezamos a poner peros a la palabra del Señor. Yo creo que a veces lo que nos falta es depender más
Una vez más yo insisto, yo creo que a veces nos hace falta depender más de nuestro maestro por excelencia, que es el Espíritu Santo. Pero si nosotros venimos en oración con la actitud correcta y en ese tiempo de oración pidiéndole al Señor que Él nos ayude, porque queremos aprender de su palabra, porque queremos serle obedientes, porque queremos agradarle en todo lo que nosotros hacemos, pues Dios nos va a iluminar, porque esa es la palabra correcta. Si lo queremos mencionar de una manera más coloquial, Dios nos va a abrir los ojos para que podamos nosotros ver realmente todo la profundidad que tiene su palabra, con la cual quiere alimentarnos. Dice el versículo 21, yo vuelvo a insistir, porque si nosotros estuviéramos seccionando para estudiar la carta a los Efesios, para empezar, hermanos, tendría yo que, les voy a compartir lo siguiente, porque quizás algunos de ustedes se interesen en profundizar en la lectura o en el estudio de la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios, hermanos, está compuesta por 6 capítulos, y esos 6 capítulos se dividen en 2 grandes partes. Del capítulo 1 al capítulo 3, esa es una sección del libro. Ahí encontramos toda la parte teológica de la vida de la iglesia y de la vida del creyente. Y la otra sección va desde el capítulo 4 hasta el capítulo número 6. Y del capítulo 4 al capítulo 6, que es la segunda sección de esta carta, encontramos la parte práctica, la parte aplicable, la parte que tiene que ver con el día a día en la vida de todo verdadero creyente. Entonces, teniendo eso en mente, llegamos nosotros aquí al versículo 21, donde, insisto, es clave para poder comprender el resto del libro. Porque no se trata solamente de que la esposa sea la que esté sujeta. Dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor del Señor. A veces se nos olvida, por eso he sido tan insistente. Lo he enseñado en talleres para matrimonios, se lo he enseñado a los jóvenes, ahora lo estoy compartiendo aquí, y yo sé que los hermanos de la iglesia, los muchachos han oído este tema, y yo realmente con todo mi corazón espero que estas cosas no causen cansancio, hermanos, porque tengo que ser insistente y tengo que ser repetitivo, y quizás usted, al igual que yo, aprenda a base de la repetición, porque muchos aprendemos a base de la repetición. Tenemos, como decimos coloquialmente, que estar macheteando y macheteando el tema hasta que finalmente lo comprendemos, y solamente comprendiendo es que podemos nosotros retenerlo, absorberlo, y solamente así podemos llevarlo, hermanos, a la práctica. El matrimonio se compone por 2 personas. Pero recordemos que delante del Señor somos una sola. Somos una sola. Por eso dice aquí la Escritura que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Es un equipo. Es un equipo, y así tenemos nosotros que ver y tenemos que funcionar como un equipo. Ahora nosotros, hermanos, debemos de tener bien en claro, y creo, hermanos, que lo podemos poner como ejemplo cómo funciona la iglesia. La iglesia debe funcionar como un equipo. No todo depende de una persona. No todos hacemos lo mismo. No todos pensamos igual. No todos encaramos ciertas situaciones de la misma manera. Lo mismo ocurre en los trabajos, y creo que todos en algún momento hemos tenido una experiencia laboral, y en el trabajo no todos hacemos lo mismo. Hay unos que trabajan de una manera, otros trabajan de otra manera, pero al final de cuentas el resultado es el mismo, porque lo que se pretende, lo que se busca es que la empresa, la iglesia, la familia, el matrimonio funcione como una máquina bien ajustada, bien aceitada, como un reloj para que nos pueda dar la hora exacta, precisa, sin errores,
y me estoy refiriendo a los relojes mecánicos, los que usan todavía engranes, pues cada pieza de esa maquinaria tiene que funcionar de una manera exacta. Así, hermanos, funciona y debe funcionar el matrimonio. Ahora, tenemos problemas porque hoy me voy a dirigir esencialmente a los creyentes, antes que se me olvide, porque yo entiendo que hay cosas que cuesta trabajo, que todas las cosas funcionen como Dios le ha diseñado cuando un matrimonio es mixto, uno es creyente, el otro no es creyente. Pero ¿cuántos matrimonios de creyentes no conocemos que tienen grandes dificultades, que tienen grandes rebeldías delante del Señor porque no pueden aceptar que el Señor mande a la esposa que se sujete a su esposo, que se someta a él? Pero el asunto aquí, hermanos, es que antes de tratar de explicar en qué sentido el Señor manda a la esposa que se someta, lo primero que quiero dejar en claro, hermanos, es que si estamos hablando de un matrimonio compuesto por creyentes, que siempre será lo ideal, y si hay alguno de nuestros jóvenes viéndonos, es importante volver a recalcar estas cosas, porque muchas veces cuando se es joven y uno es parte de una iglesia, la primera queja es que no hay jóvenes. ¿Con quién me voy a casar si no hay jóvenes? Entonces tienes que buscar afuera, con no creyentes. Y el asunto aquí, hermanos, es que hay cosas que son ideales. A veces se pueden lograr, a veces no. Pero tenemos un compromiso delante del Señor. Y cuando se llega a esa parte de tomar una decisión tan importante como es formar un matrimonio, uno debe estar consciente, hermanos, que tenemos que acabar con el egoísmo, tenemos que acabar con el individualismo, tenemos que acabar con la competencia. Hay parejas que compiten entre sí. Hay parejas donde el egoísmo es el que permea siempre toda su vida, toda su relación. Pero también, como varones, debemos tener bien claro en nuestra mente que el matrimonio no se trata de un cacicazgo. Porque hoy yo le ruego al Señor tener la capacidad para poder hacer más claro qué es lo que Dios está esperando. Y lo que Dios está esperando cuando nos dice sométete, o cuando le dice a la esposa sométete, es, hermanos, el resultado de una respuesta. Porque finalmente uno debe llegar al matrimonio, como insistí la semana anterior, por las motivaciones correctas. Y una de esas motivaciones, hermanos, nos va a llevar el compromiso, que es la motivación más importante que debe llevarnos a unir nuestra vida con otra persona. Eso finalmente, hermanos, va a redundar en que vamos a terminar amando a la otra persona. Y Dios manda al esposo a que ama a su esposa. Y Dios manda a la esposa a que respete a su esposo. Son las dos cosas que integran esto. Ahora, ¿cómo una esposa va a responder de manera obediente, en primer lugar, al Señor? Y esto, insisto, hermanos, someterse no se trata de que la esposa valga menos, de que el esposo es el patrón. No se trata de eso. Se trata de una respuesta en base a la obediencia a la palabra del Señor, pero también es una respuesta de amor, porque Dios le dio al varón una tarea que cumplir. Si la esposa no responde de manera sumisa a ese diseño de funciones que Dios le dio al varón, es por eso que los matrimonios hoy, no digo que todos, pero muchos matrimonios son disfuncionales. Porque hablamos de familias disfuncionales. Génesis nos habla de una familia disfuncional.
Pero también, hermanos, podemos hablar de un matrimonio disfuncional. Si los dos, el esposo y la esposa, no caminan juntos, haciendo cada uno de ellos la tarea que les corresponde, es un matrimonio disfuncional. He oído a muchas hermanas quejarse de que sus esposos no asumen su liderazgo, no asumen su sacerdocio. Voy a manejarlo así mejor, para no causar controversias innecesarias, estériles. Pero el hombre tiene un sacerdocio que cumplir en el hogar. Y a veces hay varones que simple y sencillamente eluden su tarea de cumplir con su responsabilidad. Pero hermanos, no sé si la palabra correcta sea que ustedes tienen que ser inteligentes. Yo creo que lo más acertado sería que ustedes como mujeres tienen que ser espirituales o bíblicas. Porque si ustedes son bíblicas, mujeres que han nacido de nuevo y saben que lo que dice la palabra del Señor es verdad y que todo lo que está aquí asentado tiene un propósito y es para nuestro bien, porque Dios no está esperando que la vida matrimonial para nosotros sea una tortura, sino por el contrario, que sea una bendición, que sea una experiencia única. Obviamente sabemos que en la vida matrimonial hay altibajos. A veces estamos bien, a veces no estamos bien, a veces hay salud, a veces no hay salud, a veces hay economía saludable, a veces no. Así es, pero le ocurre a todos. Pero hay parejas, hermanos, que han podido sobrevivir a pesar de los años, porque creo yo que en gran medida han permitido uno y otro que cada quien cumpla con la función que Dios le ha puesto. Ahora, en base a que el Señor pone al varón como cabeza de la esposa, por una simple y sencilla razón, no es porque el hombre valga más, es por un orden creacional. ¿A quién Dios creó primero, hermanas? Y Pablo, si vamos a Corintios, así lo plantea. Primero el varón, y del varón Dios creó a la mujer. Es un asunto de orden, en qué orden Dios creó las cosas. Y en primer lugar Dios creó al varón, pero recuerden lo que analizamos la semana pasada. Dios no tomó a la mujer de la cabeza del varón para que la mujer se enseñoreara del varón. Ni tampoco la hizo de los pies del varón para que el varón la pisotee o la humille. No, la hizo de uno de sus costados, de una de sus costillas, para que caminen juntos, para que luchen juntos, para que planeen juntos, pero cada uno cumpliendo una función que es especial. Muchos me juzgarán como machista, no lo dudo, hermanos. Pero es una maravilla cuando el hombre es bendecido por Dios y él de manera individual, digámoslo así, él con el producto de su trabajo, él puede sostener su familia. Es una verdadera bendición. No solamente porque trae satisfacción al varón. No sé si tocaremos ese aspecto de las necesidades que cada quien tiene, porque el varón tiene unas necesidades que son muy distintas a la que tiene la mujer. Y Dios no se equivocó, por eso Dios dijo, al hombre le dijo, ama a tu esposa, y a la esposa le dijo, respeta a tu marido, porque cuando el esposo ama a su esposa, está supliendo una necesidad, no solamente física, no solamente psicológica, emocional y por supuesto económica. Porque cuando el esposo ama, va a hacer todo lo que esté a su alcance y más allá de su alcance para suplir todas las necesidades en todas las áreas de la vida de su esposa. Y si hay hijos, lo va a hacer, va a dar su propia vida. Por eso dice aquí el versículo número 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo debe ser el amor del esposo? Debe ser un amor sacrificial.
Ahora, hermanos, esto no significa que usted como esposa no va a amar a su esposo, es decir, no, yo no te amo porque a ti te toca amarme, no. Si usted va a respetar a su esposo es porque lo ama, pero él amándola la va a respetar. No importa dónde esté usted y dónde esté él, porque él puede estar del otro lado, en el otro continente, el otro lado del mundo, y usted aquí, pero él allá la va a amar, y usted desde aquí lo va a respetar a él. Cada quien, hermanos, al final de cuentas, todo lo que el Señor nos enseña a través de este pasaje es un símil, es un comparativo, es una analogía de qué manera ama Cristo a la iglesia. Y de paso Pablo nos va enseñando de la relación de Cristo con la iglesia, pero también nos va enseñando de la relación de un esposo con su esposa y viceversa. Hoy quiero contarles una breve historia, ocuparé unos cuantos minutos. Me va a costar inclusive trabajo pronunciar el nombre de un varón. Me voy a remontar hasta el año 1850 más o menos. Y este hombre se llamaba Nathaniel Hartron. Nathaniel Hartron. Este hombre, hermanos, él era empleado de la aduana en Nueva York. Y un buen día era un empleado sencillo, no tenía un gran puesto ahí en la aduana de Nueva York, pero un día lo corrieron. Sin más ni más lo corrieron. Entonces Nathaniel, imagínense cómo llegó a su casa. Llegó preocupado, llegó triste, llegó desalentado. Dice la historia, ustedes lo pueden revisar, este hombre existió. Y dice que llegó a su casa Nathaniel y se sentó ahí apesadumbrado en la sala de su casa y su esposa le dijo, ¿qué tienes? Y le dijo, pues me corrieron, me quedé sin trabajo, vamos a tener problemas económicos. Y ella se fue a sentar junto a Nathaniel y lo abrazó y le dijo, no te preocupes, ahora vas a poder hacer lo que tanto has querido hacer. Vas a poder escribir. Y hermanos, Nathaniel escribió varias obras, pero dentro de esas obras escribió una novela que se llama La Casa de los Siete Tejados. Usted póngale ahí en internet, La Casa de los Siete Tejados. Fue la mejor novela en su tiempo en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué hubiera pasado si aquella mujer no respetara a su marido? A lo mejor ¿cómo hubiera reaccionado? ¿Cómo se imaginan ustedes que esa esposa pudo haber reaccionado? Pudo haber reaccionado de muchas maneras, hermano. ¿Saben por qué? Porque muchos matrimonios terminan, algunos por infidelidad, pero un factor fundamental para el término del matrimonio es la economía. Si alguna vez hemos experimentado quedarnos sin trabajo, sabemos de qué estamos hablando. Pero su esposa, lejos de recriminarle, lejos de confrontarlo, lo apoyó, lo alentó. Y por ese apoyo, no solamente escribió La Casa de los Siete Tejados, sino muchas novelas más que hicieron exitoso a este hombre. ¡Qué increíble! ¿Qué fue lo que dijo el Señor en Génesis 2:18? No es bueno que el hombre, ¿qué cosa? Esté solo. ¿Y qué más dijo? Le haré ayuda idónea, adecuada para él. Qué distinto es cuando hay amor y respeto. En los peores momentos, las cosas siguen caminando. El matrimonio sigue adelante. Así que, hermanos, es increíble. Es increíble.
Pero las cosas así funcionan. Nataniel pudo escribir, pudo inspirarse, pudo derramar todo su talento, porque en el momento que más lo necesitaba, su esposa funcionó como la ayuda idónea para él. Funcionó así. Así que, hermanos, ahora dice aquí el versículo número 33, creo que es un gran resumen de lo que Pablo está planteando. Y dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y esta es una parte importante, porque, como decía hace unos instantes atrás, el amor hacia nuestra esposa debe ser sacrificial. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué forma? Pues su amor lo llevó a entregar su vida por la iglesia. Por eso lo llamo un amor sacrificial. Ahora la pregunta aquí, hermanos, y ahora me dirijo a los varones: ¿qué tanto te amas? Sí, escuchaste bien, no pregunté si amas a tu esposa. No pregunté qué tanto la amas. Pregunté qué tanto te amas tú. Porque para poder amar a alguien, primero te tienes que amar tú. Para hacer feliz a alguien, primero tienes que ser feliz tú. Existe el mito de las medias naranjas. Las medias naranjas, lo he dicho hasta el cansancio, las medias naranjas no existen. Si va uno a una joyería, encuentra uno los dijes, un corazón partido, la mitad para él, la mitad para ella, y juntos se complementan. No, en la realidad no funciona. En el romanticismo y en el apapacho y todas las cosas lindas que ocurren entre parejas está bien, pero para las cosas prácticas no funcionan así. Y hay muchas personas, hermanos, que llegan con problemas al matrimonio, problemas en muchos sentidos, problemas de autoestima, llegan con complejos, llegan con rencores. Y así llegamos al matrimonio. Puede ser que tuvimos una infancia complicada, una adolescencia complicada, una juventud complicada. Pero eso no es justificación para que como esposos maltratemos a nuestras esposas, abusemos de ellas. Somos sus esposos, pero no somos su salvador. Porque Cristo es salvador de la iglesia. Así dice aquí. Porque el marido es cabeza de la mujer. Verso 23. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su salvador. Pero eso es Cristo, nosotros no. A veces actuamos como si nosotros fuéramos el salvador de nuestra esposa, pero no, somos su esposo. Dios nos ha dado el privilegio, pero recuerden, hermanos, que los privilegios siempre van acompañados de las responsabilidades. Y así como Dios nos da el privilegio de ser cabeza del hogar, pues así también tenemos la gran responsabilidad. Y creo que bien haríamos en poner atención. Y yo sé que muchos hermanos han vivido toda una vida juntos. Hay matrimonios de muchos años aquí en la iglesia, gracias al Señor. Pero hermanos, sin duda que todos cometemos errores, pero nunca es demasiado tarde para poder enmendar esos errores. A lo mejor no le hemos dado el valor y el amor que nuestra esposa requiere de parte de nosotros, de las atenciones. La Biblia ahí en Pedro la llama que es como a vaso más frágil, pero dice la palabra ¿cómo? No dice que la esposa sea frágil. Yo creo que a lo largo de toda nuestra experiencia matrimonial, nuestra esposa nos ha enseñado que las mujeres son mujeres esforzadas, son mujeres valientes,
son realmente una parte fundamental en la vida de una familia. Tienen una capacidad abnegada de entregarse a los seres que le importan, inigualable, hermanos. Así que a veces tenemos malos días. Si nos ha ido mal en el trabajo, ni nuestra esposa ni nuestros hijos tienen la culpa de lo que nos ha pasado. Debemos aprender a comportarnos y a reaccionar correctamente. Si en el trabajo nos fue mal, bueno, las frustraciones, el enojo, las problemáticas en el hogar. En la casa no. Hay que saber separar. Y a la mujer, simple y sencillamente, insisto, el Señor le manda a que respete a su marido. Eso dice el verso 33. Y a la mujer, y la mujer respete a su marido. Punto. No hay nada más que agregar. Ahora, ¿de qué manera usted va a respetar a su esposo? Pues hay muchas formas en las cuales usted puede respetarlo. Muchas formas. Y una de ellas, hermanos, hermanas, es permitiéndole que él cumpla el rol que Dios le ha dado a él. Es increíble. Hoy tomaba notas en la mañana de esto que les estoy compartiendo y es increíble cómo las mujeres luchan. El famoso movimiento feminista quieren quitarse el yugo que toda la vida han tenido de parte de los varones, pero al mismo tiempo que luchan ellas por quitarse ese yugo, ellas quieren tomar el control, no solamente de sus vidas, sino también de la vida de sus familias, de sus matrimonios. Y en México no es nada extraño, en nuestro país no es nada extraño, porque rara vez hemos visto que el patriarcado funciona en México. Realmente siempre todo ha girado en torno a la mamá. Lo que en nuestra cultura mexicana siempre ha prevalecido es el matriarcado. Está más que claro en todo. Pero permítale que él cumpla sus funciones. Yo he oído hermanas decir que no tienen esposos, que sus esposos parecen hijos. Es un señalamiento muy grave. Yo lo que le diría, hermana, es ayúdelo. ¿Cómo lo va a ayudar? En primer lugar, ore por él. Ore por él. Pero además, así como lo hizo la esposa de Nataniel, aliéntelo. Aliéntelo. No hay cosa que no se pueda corregir. Y yo sé que decirlo es fácil, vivirlo es una cosa muy distinta. Hace poco visitaba yo a una familia y no estaba el hermano, estaba la hermana con sus niños y vi llorar a la hermana. Porque sencillamente ya no aguanta. Porque su esposo solamente quiere estar viendo la televisión, él regresa cansado de trabajar. Entonces, con todas las demás áreas, todas las demás necesidades que tiene el hogar, la familia, los niños, pues con eso no quiere tomar parte. Entonces, es muy fácil que se creen problemas en la relación matrimonial y cuando la desesperación es la que cunde, pues empiezan los gritos, empiezan los señalamientos, empiezan inclusive ridiculizar a la pareja cuando se está en un evento social. Hermanos, cada quien tiene un rol. Nadie es más importante que nadie. Lo digo sinceramente, yo no podría cumplir con el rol que mi esposa ha cumplido a lo largo de todos estos años en mi hogar. Y si somos honestos como varones, yo creo que lo tenemos que reconocer. Y lo mismo debemos hacer nosotros como esposos. Porque no es tampoco nada extraño que los varones a veces luchen con sus esposas por muchas situaciones. Pero hermanos,
concluyo esta tarde diciendo que la relación matrimonial es hermosa, es perfecta, porque Dios fue quien la creó. Los que metemos problemas a la relación somos los que conformamos el matrimonio. Y siendo muy específico, el pecado es el que ha reinado la belleza de la relación matrimonial. Es el pecado y nada más. No solamente ha dañado la vida del ser humano en lo individual, ha dañado esa parte tan sagrada, tan especial como lo es el matrimonio. Y un matrimonio, hermanos, disfuncional, tarde o temprano va a traer problemas. Tarde o temprano va a traer problemas. ¿Qué va a traer? Maltrato. ¿Qué va a traer? Infidelidad. Tarde o temprano la infidelidad va a llegar de parte de él o de parte de ella, si no es que de ambos. Pero también va a traer problemas emocionales a los hijos. Porque todos sabemos cómo funcionan los niños. Los niños pareciera ser que no se dan cuenta de nada de lo que ocurre en su entorno, pero en todo están. Tienen la capacidad de estar jugando, pero también enterándose de lo que está ocurriendo en la vida de sus padres. Y obviamente, hermanos, todas estas situaciones, el maltrato, la infidelidad, la mala economía, los problemas emocionales en los hijos, en la pareja, ¿a dónde te lleva? Al divorcio. Al divorcio termina, hermanos. Ahora, yo sé, Dios me ha puesto como pastor en este lugar y sé que muchos matrimonios están pasando por dificultades. Y no hay nada que Dios no pueda arreglar. No hay nada que Dios no nos pueda enseñar de qué lugar nos corresponde a cada uno de nosotros. La pregunta es si estás dispuesto a luchar por tu matrimonio, porque no todos están dispuestos a luchar. Inclusive a veces dentro del mismo matrimonio uno quiere luchar y el otro ya no. El otro está desilusionado, está cansado, está demasiado herido. Y no digo que las heridas no sean por causas reales, pero la pregunta y tenemos que ser honestos, si estamos dispuestos a luchar. Yo mencioné que el pecado es el que ha maltratado esa bella relación como lo es el matrimonio. Y el diablo ha sabido dónde pegarnos. Hoy vemos el desorden social que existe en todas las áreas, porque el diablo supo pegar y le pegó al matrimonio. Los planes que Dios tenía inicialmente para la vida de Adán y de Eva fueron trastocados, porque ese matrimonio dejó que el diablo los influenciara y entró el pecado a su vida. Y lo mismo ocurre aquí. Y nadie puede decir, a pesar de años de vivir juntos, a pesar de que no existan maltratos, de que no ha habido infidelidades, de que no ha habido nada de eso, ninguno de nosotros puede decir que está exento. En cualquier momento podemos tener dificultades. Y obviamente, hermanos, si estamos dispuestos a luchar, tenemos que estar dispuestos a cambiar. Hay cosas que tenemos que cambiar. Siempre le estamos pidiendo a nuestra pareja que cambie, pero no estamos dispuestos nosotros a reconocer nuestros errores y no estamos dispuestos nosotros a cambiar. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a cambiar? Y la última, la tercera pregunta de esta noche para cerrar, ¿estás dispuesto a obedecer a Dios? La salida fácil es el divorcio, es la separación. Esa es la salida fácil. ¿Traerá consecuencias? Sí. Y consecuencias muy graves.
A lo largo de los años he tenido hermanos y hermanas aconsejando. Y no han oído, algunos de ellos no han oído. Fracasaron en su vida matrimonial, pero ese fracaso los llevó a otro fracaso. Porque eso es como una bola de nieve. Así funciona. Así que, hermanos, llegamos al matrimonio sin ningún tipo de preparación. Inclusive muchos llegan al matrimonio porque resulta que un bebé ya viene en camino. No hubo tiempo de nada, de absolutamente nada. Resulta que te tienes que casar porque viene un bebé, te tienes que casar. No hubo un periodo de adaptación entre él y ella, no, nada. Llegaron, pero ya venía una personita más. Y todo eso va, si no hay una capacidad, después de haber cometido ese error, no hay una capacidad para enmendarlo, para ajustar, para ponerse a cuentas con Dios, los matrimonios terminan en fracaso. Inevitablemente terminarán en fracaso. Así que, hermanos, ojalá que estemos dispuestos a luchar, que estemos dispuestos a cambiar, que estemos dispuestos a hacer ajustes, que estemos dispuestos a perdonar. Y no es una postura machista. Van a decir, ay, sí, si el hombre falla, la mujer está obligada a perdonar. No. Yo no estoy hablando de eso. Ni siquiera lo mencioné. A veces hay que perder para ganar. Por no decir que casi siempre, o en ciertas circunstancias, a veces hay que perder para ganar. Pero, hermanos, un día tenemos que dar cuentas al Señor. ¿Estamos conscientes de ello? Un día tendremos que darle cuentas al Señor. Porque Él nos dio la bendición un día de tomar a una mujer por esposa. Y a usted como mujer un día le dio la bendición de unir su vida a un varón. Dios le dio la bendición, si es que en su relación matrimonial hay hijos, los hijos son una bendición. Y seremos responsables por nuestra esposa, seremos responsables por nuestros hijos también. Así que yo insisto, si hay la disposición, si hay la actitud correcta, nunca es demasiado tarde, hermanos, para cambiar. Así que a mis hermanos varones yo les diría, hermanos, no seamos tan ásperos. No nos dejemos llevar por nuestras reacciones. Le llamamos carácter, pero no nos dejemos arrastrar por nuestras reacciones. A veces nuestras esposas cometen algunos errores. A lo mejor alguien por ahí rompió algo que es muy costoso. Puede ser nuestra esposa, pueden ser nuestros hijos. O perdieron algún dinero, perdieron el celular, o perdieron la computadora. Hermanos, son cosas materiales. Yo sé que han costado trabajo, pero no seamos rudos. Si amamos a nuestra esposa, si amamos a nuestros hijos, si queremos lo mejor para ellos y para nosotros también, que Dios nos dé la capacidad. ¿Por qué no? Les propongo algo, ¿por qué no le pedimos a Dios en oración que nos dé la capacidad de saber reaccionar correctamente? A veces nada más gritamos por gritar, porque no es a los gritos. Así que Dios nos dé a todos la capacidad de reaccionar debidamente. A esas reacciones fuera de control le llamamos carácter. No, el carácter es otra cosa. Esas son explosiones, una ira. Y generalmente cuando hacemos eso,
terminamos arrepintiéndonos porque ofendemos, dañamos, lastimamos, herimos y luego pedimos perdón. Y se vuelve un círculo vicioso a lo largo de toda la vida. No, amemos. Démosle gracias a Dios cada día cuando amanece, porque Dios nos ha bendecido con esa familia, con esa esposa, con ese esposo. Cuando termina el día, decir, Señor, gracias nuevamente. Y usted, hermana, respételo, dele su lugar, déjelo que ejerza su sacerdocio, que él pueda sentirse con el privilegio y con la responsabilidad de suplir toda necesidad que haya en el hogar, aunque finalmente usted termine ayudándolo, porque nuestras esposas nos ayudan, aun cuando no se trabaja, aun cuando la esposa no tiene un ingreso, nos ayuda. ¿Cómo? Con la correcta administración, cuidando a nuestros hijos, educando a nuestros hijos. Eso no se paga con nada. Así que, hermanos, ojalá que podamos trabajar en equipo. Ojalá que en el matrimonio y la familia podamos agradar a Dios. La próxima semana, si el Señor me presta vida, nos presta salud, estaremos hablando un poco de cómo es una familia disfuncional. Quizás se asombren, porque lo que sucede es que cuando nosotros estamos inmersos en el entorno no nos damos cuenta. Y quizás el Señor nos permita pues abrir los ojos y corregir lo que se tenga que corregir. No porque yo lo diga, sino porque Dios lo haga sentir en cada uno de nuestros corazones. Vamos a orar, hermanos, vamos a despedir esta tarde. Es para mí una bendición poder, aunque no de manera presencial, poder compartir la palabra del Señor de esta manera. Estamos esperanzados a que pronto retomemos nuestras actividades aquí en el templo. Yo creo que es cuestión de días. Si hablamos en semanas, de 1 o 2 semanas, que volvamos a retomar los tiempos aquí. Estamos en espera de lo que digan las autoridades. Ya nos estamos preparando para tener todas las medidas aquí de higiene, de salubridad que las autoridades nos están pidiendo, para que como iglesia, por un lado, no tengamos dificultades, pero también que sigamos sometiéndonos a esas autoridades como Dios nos los manda. Así que, hermanos, pues vamos a orar. Siempre están en mis oraciones. Oremos unos por otros y sigamos adelante poniendo nuestra mirada en nuestro Salvador, que es el autor y consumador de la fe. Poderoso Dios y buen Padre que moras en los cielos, en esta tarde, nuestro buen Señor, te damos gracias por tu infinita bondad, por tu misericordia, Señor, porque conforme a tu propósito eterno hasta el día de hoy, nos alargas la vida, Señor, y no hay forma, no hay palabras. ¿Cómo expresarlo, Señor, todo lo que hay en nuestros corazones, Padre? Tú vas proveyendo cada cosa, Señor. Hoy quiero poner en tus manos, y tú eres el único que siempre escuchas mis oraciones, Señor. Pero siempre estoy orando por tu iglesia, Señor. Estoy orando por la vida de esta iglesia local, pero también oro, Padre, por toda aquella verdadera iglesia, por toda aquella iglesia que te pertenece, Señor. Orando por cada hermano que la conforma, orando por cada familia que la representa, Señor. Y hoy, Padre, pues, de una manera especial, oro por los matrimonios, oro por las familias. Yo sé que algunos han pasado por la experiencia del divorcio, pero aún estando en esa condición, yo sé que hay cosas que aprender, Señor. No porque más allá adelante vayan a rehacer su vida, sino porque tienen hijos.
Y hay mucho por lo cual estar orando, hay mucho que aconsejar, hay mucho que estar pendiente de las necesidades de nuestros hijos, los que tienen nietos, de sus nietos. Hay mucha tarea por hacer, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú añadas una bendición especial sobre la vida de cada matrimonio, Señor. Y las desavenencias que hoy existan, Señor, que esas desaparezcan, Padre, porque tu palabra nos dice que el amor cubrirá multitud de pecados, Señor. No permitas, Padre, que el enemigo siga ganando ventajas, Señor. Y ayúdanos a ser mejores hijos tuyos, Señor. Que todo aquel pensamiento que cruce por nuestra mente, que no se conforme a tu voluntad, Señor, se desaparezca, Padre. Y que nuestra vida vaya avanzando día con día, pero que llevemos una vida en victoria, Señor. Una vida que te agrade, una vida que te glorifique, una vida que contribuya, Señor, a la santidad de tu iglesia, una vida que contribuya favorablemente a esta sociedad que tanto lo necesita, Señor. Así que, Padre, te damos gracias. Gracias por todos mis hermanos que esta tarde han estado aquí haciendo posible esta transmisión, Señor. Tú los conoces por nombre, bendícelos, Señor, en abundancia. Y permite que regresemos a nuestros hogares con todo bien, Señor, o a donde nos dirijamos, Padre. Y que tu buena mano siga estando sobre todos, Padre. Seguimos orando por toda necesidad, por los enfermos, por las economías, por los estados de ánimo y por supuesto, como ya hemos orado, por la vida espiritual, Señor. Así que, Padre, te damos gracias, poderoso Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, nos despedimos, que el Señor nos siga bendiciendo.